Mucho se habla de qué son los suplementos deportivos, de los riesgos que tiene o si son necesarios para un proceso de mejoría de composición corporal. Así que hoy les voy a conversar qué es un suplemento deportivo, para qué lo utilizamos y los efectos beneficiosos o perjudiciales que puede representar para la salud. Y en primer lugar tenemos que definir el concepto de un complemento nutricional o de un suplemento dietario. Un suplemento es un complemento, es algo que yo voy a utilizar para sustituir o complementar un producto de la alimentación. Esto quiere decir que si yo quiero, por ejemplo, sustituir una proteína de mi dieta, puedo utilizar cualquiera del espectro o de la gama de proteínas que hay en el mercado, teniendo en consideración, por ejemplo, que un scoop de proteína promedio tiene de 23 a 27 o incluso 30 gramos de proteína, que es lo que puede equivaler, por ejemplo, a 100 gramos de pollo. Esto quiere decir que un suplemento es algo que complementa la alimentación, que deriva de algún producto, bien sea químico, un metabolito, un producto nutricional, por ejemplo el omega 3, que viene de los aceites esenciales y que viene de aceite de pescado, es también un suplemento. Por lo cual, un suplemento desde el punto de vista técnico, según la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva y según la WADA, que es el Comité Antidopaje, no debe representar un riesgo de la salud y no es un fármaco, teniendo en cuenta que un fármaco es una sustancia que tiene una interacción con un receptor, por lo cual esto es simplemente un sustituto o un suplemento de nuestra propia comida o alimentación. La presentación en la que viene un suplemento es muy importante porque la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva contempla que puede venir en tabletas, en cápsulas, vía líquida, pero no intravenosa ni intramuscular. Es decir, un suplemento debe ser administrado por vía oral, por vía sublingual, pero nunca vía intravenosa. Muchas veces tenemos la confusión que un suplemento nutricional, un suplemento deportivo son esteroides, son fármacos anabólicos que conllevan los mismos riesgos de un fármaco que se utiliza para sustituir, por ejemplo, el eje hormonal. Y esto no es así. Por eso es que muchas personas, por lo general, suelen confundir porque asocian esteroides anabólicos con un cuerpo más musculoso, con un cuerpo más definido y contemplan que probablemente un suplemento nos puede dar esos resultados. Por lo cual hay que tener en claro y hay que tener en cuenta que la Federación de Regulación de Drogas o la FDA tiene que contemplar que para hablar de un suplemento no se puede tratar de un fármaco anabólico y existen listas, por ejemplo, de la WADA, del Comité Antidopaje, donde yo puedo evidenciar lo que yo voy a ver como un resultado de un metabolito tóxico o farmacológico. Y ninguno de los suplementos en el mercado aparecen en los comités antidopaje. Es decir, si una persona toma creatina o toma proteína, no tiene metabolitos tóxicos y no sale en una prueba o un test de orina o de sangre en un comité deportivo, por ejemplo. Como les mencioné, por ejemplo, las proteínas en batido pueden ser sustitutos del pollo, de huevo, de pescado o cualquier proteína de origen cárnico. Esto quiere decir que las proteínas isolate, las whey protein, las proteínas tipo caseinato, derivan también de algunos derivados lácticos o cárnicos y pueden sustituir las proteínas de la dieta. Por eso muchas veces necesitamos sustituir una comida con una proteína porque muchos procesos, como el aumento de la masa muscular, necesitamos un requerimiento proteico alto y probablemente no se pueda ejecutar nada más con la comida. Por lo cual utilizo una proteína con la intención de aumentar el contenido de proteínas de mi dieta y poder alcanzar los requerimientos y así lograr mantener o aumentar la masa muscular en un proceso de aumento de peso o de masa muscular. Ahora, si quiero la subunidad, es decir, uno de los componentes de las proteínas, yo puedo sustituir con algún derivado de aminoácidos. Los aminoácidos son la parte más esencial de las proteínas que se van uniendo para formar una estructura muy compleja. De ahí derivan sustitutos nutricionales o suplementos como los BCA, la glutamina, la L-carnitina o cualquier elemento que deriva de los aminoácidos. Por lo cual, por ejemplo, un BCA en teoría no es una sustancia química ni farmacológica, sino deriva de los aminoácidos que vienen de las proteínas. Ahora supongamos que yo necesito tener un superávit calórico. ¿Qué significa esto? Que necesito consumir muchas calorías de la dieta
en un proceso de aumento de peso o de mantener la masa muscular o de mantener un peso corporal porque tengo una actividad deportiva muy alta. En ese caso debo buscar un sustituto nutricional y esos son las proteínas ganadoras de peso o mass gainer, que realmente son proteínas hipercalóricas. Esto va a contener proteínas, grasas y carbohidratos para poder sustituir una comida. Siempre he comentado que esto es un tema de etiquetaje y de marketing, porque muchos productos que se utilizan para sustituir comidas en el ámbito clínico, en pacientes gravemente enfermos que vemos muy frecuentemente, le mandan a un paciente posterior a estar en terapia intensiva, una intervención quirúrgica, un abuelo que coma poco y que tenga patologías muy complicadas como insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, son exactamente lo mismo, un sustituto de proteínas, carbohidratos y grasas que vienen en un tarrito con la intención de poder proveer esos nutrientes a estas personas. Entonces, realmente no existe una diferencia significativa, menoscabo que exista alguna suplementación adicional como proteínas, vitamina B, creatina, que pueden ser incluidos en las proteínas ganadoras de peso. Pero realmente esas proteínas llamadas ganadoras de peso no son para subir peso, son simplemente sustitutos y suplementos de una comida con la intención de poder llegar a más calorías. Vamos a asumir, por ejemplo, que yo tenga 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y cada desayuno, almuerzo y cena, porque le estoy colocando muchas calorías, represente, por ejemplo, 700, 800 calorías. 8 por 3 comidas significaría 2.400 calorías. Si yo debo completar 3.500, muy probablemente es difícil con un snack poder cumplirlas. Muchos suplementos hipercalóricos contienen, por ejemplo, por porción 1.000 calorías, 800 calorías. Entonces, si tengo 3 comidas que suman 2.400 y a esto le agrego una proteína ganadora de peso o hipercalórica que aporte 1.000 calorías, pudiese aportar en 5 comidas los 3.500, 3.400 calorías que debo cumplir en un proceso o de ganancia de peso o de mantener un volumen calórico alto, por ejemplo, en un deportista de alto rendimiento. Supongamos, por ejemplo, que ahora quiero aumentar el metabolismo o estimular la lipólisis, es decir, la degradación de las células grasas o la utilización de los ácidos grasos para producir energía. Pudiésemos entonces suplementar con cafeína. ¿Qué sucede? La cafeína es uno de los principales componentes de los preentrenamientos y de los quemadores de grasa. Realmente hoy sabemos que los quemadores de grasa cumplen su funcionamiento por una dosis alta de cafeína. Resulta que la cafeína presente en un café probablemente no tenga la misma absorción que la molécula anhidrato de cafeína, que es la que contienen las tabletas, los preentrenamientos o los quemadores de grasa. Entonces, si yo quiero sustituir el café, porque para poder llegar a esa dosis de 200, 300 miligramos, que es lo que cumple el efecto de aumentar el metabolismo con el café, probablemente tendría que consumir mucho café al día. Por lo cual, si yo sustituto con una tableta de 200 miligramos o una porción de 220, que es la que contiene aproximadamente un preentrenamiento, voy a alcanzar los efectos sin necesidad de consumir tanto café durante el día. Muchos deportistas tienen altas demandas de carbohidratos, por ejemplo los runners o los triatletas. ¿Qué podemos hacer cuando un runner tiene un fondo un fin de semana y que puede durar 2 o 3, incluso 4 horas haciendo un entrenamiento? Evidentemente, esta persona no puede parar el entrenamiento para consumir carbohidratos, por lo cual podemos utilizar sustitutos de carbohidratos que vienen en geles o maltodextrina, que son elementos que tienen altos componentes de carbohidratos para poder proveer. Sin embargo, también existen las bebidas deportivas. Las bebidas deportivas que también tienen mucho temor en la sociedad actualmente porque tienen altas cargas de glucosa, son necesarias porque además de tener glucosa pueden contener electrolitos y eso nos ayuda a reponer la deshidratación y los déficits hidroelectrolíticos durante un entrenamiento prolongado. Así que las bebidas isotónicas, las bebidas deportivas, las bebidas de reposición hidroelectrolítica y los carbohidratos en geles son necesarios para algunas personas que necesitan sustituir el consumo de carbohidratos durante un entrenamiento prolongado. Bien, las vitaminas se obtienen de vegetales y de frutas, pero ¿qué pasa si un atleta o una persona tiene una alta demanda de vitaminas por su peso corporal o por su actividad física? Y eso suele ocurrir, por ejemplo, en algunos deportistas que como tienen altos consumos de carbohidrato y proteína, probablemente no puedan ocupar su estómago con grandes cantidades de vegetales.
por lo cual los multivitamínicos o vitaminas especiales son necesarias para cubrir esos procesos celulares. Por ejemplo, la suplementación con vitamina C, que tiene alguna evidencia de mejorar el sistema inmunológico, igual que la vitamina D, que hay un gran déficit de vitamina D en muchas zonas de Latinoamérica, o los multivitamínicos que pueden proveer todas estas vitaminas y minerales que no podemos alcanzar con el consumo de vegetales y de frutas con la dieta. Teniendo en cuenta todos estos conceptos que acabamos de dar, la pregunta es, ¿crees que un suplemento puede generar efectos nocivos? Y eso depende, pero la proporción mayor es que no, porque derivan de alimentos. Ahora bien, existe una popularización de pensar que los suplementos pueden ser tóxicos o nocivos con el principio de que tienen sustancias químicas. Sin embargo, el exceso de suplementación hay que considerarlo en el contexto de un individuo. Es probable que un deportista de alto rendimiento o un deportista de bodybuilding necesita estos requerimientos y por eso tiene que proveer de todos estos suplementos para poder alcanzar los requerimientos de la dieta. En cambio, una persona que tenga un entrenamiento recreacional probablemente no necesite todos estos suplementos. El primer punto es, ¿hacen daño para el riñón? Y lo que sucede es que el aumento del consumo total proteico diario es lo que genera un riesgo para el riñón en caso de una persona que tenga un antecedente de posible enfermedad renal. Es decir, supongamos que tengamos a un hipertenso o un diabético. Son personas que son más sensibles a sufrir enfermedad renal crónica porque estas enfermedades atacan mucho al riñón. Por ende, estas personas no pueden aumentar significativamente el consumo de proteínas y aminoácidos porque eso pudiese sobrecargar el riñón. Al contrario, una persona que no tenga ningún tipo de enfermedad renal puede consumir proteína sin ningún problema. Además, tener en cuenta que incluso un paciente que tuviese riesgo renal, si no aumenta el consumo total de proteínas diarias, y esto también incluye huevos, carnes rojas, carnes blancas, los sustitutos proteicos, esa persona no tendría un riesgo, porque realmente las proteínas de la dieta se calculan por peso corporal y por las condiciones clínicas. Muchas veces vamos a encontrar personas que consumen mucha proteína y no tienen que tener efectos nocivos del riñón. Sin embargo, el exceso de proteínas en la dieta muchas veces no es utilizado por el metabolismo del músculo y que no es procesado también por el riñón, pero no tiene por qué representar toxicidad renal. Con esto quiero decir que los suplementos no deben ser considerados como un riesgo para el funcionamiento renal bajo el contexto clínico de cada individuo. Si yo tengo un paciente que tiene posibilidad de tener susceptibilidad a una enfermedad en el riñón, porque tenga lupus eritematoso sistémico, porque tenga hipertensión, porque tome fármacos que pueden ser más nocivos para el riñón, esas personas tenemos que tomar decisiones con cautela. Pero en el público general, los suplementos no deben representar un riesgo para el riñón. Ahora viene otro tema controversial y es la toxicidad o el daño en el hígado, es decir, toxicidad hepática. Realmente existe una asociación, como les mencioné previamente, de los suplementos con las ayudas farmacológicas como los esteroides. Estos fármacos sí pudiesen producir un toque en el funcionamiento del hígado. Ahora bien, si todos estos elementos provienen de la dieta, realmente no tienen por qué significar un daño a nuestro hígado. El hígado además tiene la capacidad de metabolizar y de digerir todas las sustancias que consumimos diariamente en la dieta, al menos que también tengamos un riesgo porque tengamos, por ejemplo, grasa en el hígado, esto se llama esteatosis hepática o cirrosis hepática, o alguna condición médica que puede favorecer a que tu hígado no funcione de manera adecuada. Ahora bien, una cosa muy importante y es que tener en cuenta que existen dos sustancias que se llaman transaminasas hepáticas que en algunos deportistas puede elevarse porque son enzimas que están marcando el daño muscular o el daño celular. Y muy frecuentemente uno va al médico, tiene una discreta elevación de las transaminasas, es decir, se elevaron por ejemplo en un 10%, en un 20%, porque ayer entrenaste muy duro y el médico te dice no debes tomar suplemento porque esto te está sobrecargando el hígado. Y realmente no podemos asumir una sobrecarga hepática, una toxicidad hepática,
Solamente con las transaminasas y las proteínas se ha evidenciado, por ejemplo, como uno de los suplementos estrella, que no genera ningún efecto tóxico a nivel hepático, es decir, en tu hígado. Así como lo ves, los suplementos tienen una ciencia, pero muchos estudios científicos se han hecho con el pasar de los años con la intención de evidenciar la eficacia, la eficiencia y la seguridad para nuestra salud. Existen muchos consensos, entre ellos el más importante, el de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, en conjunto con la FDA, que debe aprobar estos suplementos, y por último también el consenso de la WADA, que puede evidenciar los metabolitos o las sustancias que se generen cuando se usen fármacos que pueden afectar tu salud o que pueden hacer trampa a un entrenamiento. Los suplementos como las proteínas, los aminoácidos, los preentrenamientos, la cafeína, los suplementos multivitamínicos, todos los derivados por ende de las proteínas como las proteínas hipercalóricas, las proteínas isolate, la glutamina, la L-carnitina no representan un riesgo para la salud. Sin embargo, voy a hacer otro video sobre la creatina porque lo vamos a tratar como un suplemento aparte. Así que puedes estar tranquilo. Si quieres iniciar un suplemento, evidentemente es lo mejor es estar con un médico o con un nutricionista. Sin embargo, si puedes iniciar 1 o 2 suplementos para apoyar tu nutrición, lo puedes hacer sin que represente un riesgo para la salud. Yo soy Dr. Teo Fit y cualquier duda que tengas, por favor, hazla en los comentarios. Sígueme en las redes sociales y recuerda que estamos para dar información de nutrición basada en ciencia.